Listo, buenas tardes, Tania y Ángela. Bienvenidas a esta sesión de CIPAS de curso de complejidad en la sesión número 1. Nos acompaña también el profesor John Alexander Torres y quien les habla César Augusto Alcázar para desarrollar esta sesión relacionada con la temática de análisis de operaciones financieras del curso Matemáticas Financieras. Entonces, voy a compartir la pantalla para ya dar inicio de manera formal a la temática. Entonces, me confirman por favor si visualizan la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok, vale. Entonces, listo. Entonces, nos encontramos en esta primera sesión, que es del curso de complejidad del curso Matemáticas Financieras. Y la temática que vamos a abordar pues es relacionada directamente con la sesión de la tarea número 2, que actualmente está en curso. Y que de acuerdo a la guía, pues se vence el próximo 17 de marzo. Entonces, para que tengan presente la fecha de entrega, del límite de entrega de la actividad como tal, que es relacionada con las temáticas de análisis de operaciones financieras. Entonces, en esta primera parte de la sesión, pues vamos a mirar algunos elementos teóricos relacionados con la temática de esta actividad. Entonces, primero, ¿qué es el interés? ¿Qué es interés simple? ¿Qué es interés compuesto? Y la conversión de tasas para, pues, posteriormente realizar algún tipo de ejercicio relacionado con estos elementos para ampliar la temática central de la tarea que tenemos en curso en la actualidad. Listo, entonces, como elemento principal o elemento central relacionado con esta primera tarea, que es la tarea número 2 del curso, pues es importante dar claridad respecto a qué es el interés, ¿no? Dado que pues siempre lo escuchamos en las diferentes sesiones, tanto en la web conferencia como también en las CIPAS, lo hemos escuchado y pues también en el desarrollo de la tarea y de la plantilla como tal. Entonces es importante dar claridad de qué es el interés, cuál es el concepto que podemos tener respecto a el interés como tal. Entonces, el interés se define como el costo de pedir dinero prestado, como es el caso de los intereses cobrados en el saldo de un préstamo, ¿no? Entonces, cuando somos usuarios de alguna entidad financiera y pues requerimos un préstamo, eh, debemos asumir el costo respecto a ese préstamo, ¿no? Entonces, cuando la entidad financiera nos hace el estudio y nos genera todo el plan de pagos, debemos asumir un costo que es el interés que debemos asumir respecto al préstamo que nos va a realizar la entidad financiera. Entonces, en ese caso, eh, debemos pagarle o responderle a la entidad financiera por el préstamo del uso que le vamos a hacer el dinero, dado que pues vamos a pagarlo en un tiempo determinado. Entonces, en ese caso, pues vamos a asumir ese costo respecto al dinero que vamos a poder utilizar y pagar de manera posterior. Pero también cuando queremos invertir, es decir, también somos usuarios de un producto financiero, es decir, por ejemplo, queremos invertir en un CDT o queremos invertir en un fondo común, en acciones. Entonces, de esta forma, pues vamos a ser acreedores o vamos a recibir un rendimiento que pues también está valorada en una tasa de interés. Entonces, vamos a recibir en este caso, dado que nosotros estamos invirtiendo en la entidad financiera, en el portafolio que hayamos escogido, y pues depende del tipo de interés, depende del tipo de riesgo al que estemos asumiendo. Si, por ejemplo, la inversión es arriesgada, pues tiene mayor rentabilidad, pero de igual manera también tiene un riesgo en caso de pérdidas. O también podemos acceder a un tipo de portafolio pues más conservador, en donde pues la rentabilidad es menor, pero pues seguramente vamos a estar más tranquilos respecto a la garantía que nos va a generar el respaldo que tiene la entidad financiera respecto a el interés que vamos a ganar. Listo, entonces podemos estar en las dos posiciones, ¿no? Tanto cuando solicitamos un préstamo y debemos responder o asumir un interés por el uso del dinero que nos van a prestar para pagarlo en un futuro determinado. O también cuando invertimos y vamos a recibir un interés, una rentabilidad por invertir nuestro dinero en algún portafolio que nos ofrezca una entidad financiera. Listo, entonces, ya una vez pues aclarado todo el concepto relacionado con interés, vemos que también dentro de la tarea y de la plantilla nos indican que es interés simple, ¿no? Y también
que existe un interés denominado interés compuesto. Entonces son estos dos tipos de intereses que se manejan en el mercado financiero. Y pues es importante también la claridad, cuáles las características que tiene cada uno de estos y pues también de igual manera las diferencias para poder identificar que cuando asumimos algún tipo de préstamo o algún tipo de interés que vamos a asumir, entonces cuál es el beneficio o el costo que debemos tener en cuenta para poderlo asumir. Listo, entonces el interés simple, entonces tenemos la siguiente denominación o el concepto, ¿no? Dice, se denomina interés simple al interés que se aplica siempre sobre el capital inicial, debido a que los intereses generados no se capitalizan. Los intereses generados no se incluyen en el cálculo futuro de los intereses, permaneciendo el capital fijo, y por tanto los intereses, por lo que su cálculo es lineal, ¿no? Es decir, no vamos a acumular o no se va a sumar los intereses al capital, dado que pues siempre vamos a tener un interés constante, un interés lineal, que va a ser siempre el mismo durante toda el plan de pagos o el tiempo en el cual pues vayamos a diferir el pago o el préstamo que vayamos a adquirir. Entonces, en este caso, es la característica principal que podemos observar del interés simple, ¿no? Entonces, tenemos un capital inicial, pero los intereses generados durante todo el plazo o el tiempo en el cual pues vayamos a realizar esa transacción, pues no van a ser capitalizados con el capital inicial, sino van a ser lineales o constantes durante todo el tiempo en el cual pues hayamos pactado el ejercicio. Y respecto al interés compuesto, entonces nos dice que es aquel que se va sumando al capital inicial generando nuevos intereses, ¿no? El dinero, en este caso, tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Entonces, en este caso, y a diferencia de lo que observábamos en la definición de interés simple, aquí sí vamos a ir generando nuevos intereses, dado que los intereses van siendo sumados al capital y por ende, pues van a ir incrementándose a medida que vayamos avanzando en los diferentes periodos que hayamos pactado nuestro pago. Entonces, esa sería también la característica principal del interés compuesto, en donde tenemos un capital inicial y los intereses se van generando y van generando nuevos intereses a medida que vayamos transcurriendo en el tiempo en el cual hayamos pactado el pago de los intereses como tal. Listo, entonces, algunas diferencias principales entre interés simple y compuesto. Entonces, tenemos que el interés simple no se suma al capital para poder generar nuevos intereses, ¿no? Entonces, siempre es un interés igual durante todos los periodos, o lineal o constante, dado que pues no se suma ni se está capitalizando en este caso. A diferencia del interés compuesto, que sí, se generan nuevos intereses y pues va siendo sumado, capitalizado o acumulado durante los periodos que hayamos pactado para realizar el pago del el préstamo o la transacción que estemos realizando. Se calcula sobre el capital que se ha depositado en el inicio, por lo que el interés que se obtiene en cada periodo es siempre el mismo, es decir, respecto al interés simple, siempre vamos a calcular los diferentes intereses sobre el capital inicial, a diferencia del interés compuesto, que siempre al finalizar cada uno de los periodos, en el siguiente, ese mismo capital es el que se va a utilizar para poder calcular el nuevo interés de ese periodo, ¿no? Entonces, no siempre va a ser, no siempre va a ser el mismo capital inicial, sino va a ir incrementándose a medida que vayamos transcurriendo en los periodos que pactamos para pagar ese préstamo o cancelar. Listo, entonces también de acuerdo a esas tasas de interés que pues manejamos en los diferentes préstamos, tanto en interés simple como en interés compuesto, pues tenemos que revisar pues cuál es esa equivalencia en los tiempos respecto a cómo nos expresan las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, tenemos en un año, sabemos que en un año podemos representarlo en 2 semestres, en 3 cuatrimestres, también en 4 trimestres, un año también cuenta con 6 bimestres, 12 meses y pues en la expresión más pequeña serían 360 días.
Ya pues para ver de otra forma, otra equivalencia, estos tiempos. Entonces, por ejemplo, el semestre, sabemos que pues son 6 meses, si lo observamos en meses, o si lo representamos en días, son 180 días. Para un cuatrimestre son 4 meses o 120 días. Un trimestre son 3 meses, 90 días. Un bimestre son 2 meses y comprenden 60 días. Y finalmente el mes, que pues tiene un periodo de 30 días, ¿no? Entonces la idea es poder identificar para poder realizar ejercicios de conversión de tasas en donde podamos evidenciar cuántos tiempos o cuántos semestres, trimestres, bimestres hay en un año para poder realizar pues el cálculo de manera correcta, ¿no? Entonces es importante el tema de las equivalencias, dado que pues siempre vamos a tener que trasladar el tiempo y la tasa, es decir, que el tiempo que nos da el ejercicio sea en la misma frecuencia que está expresada la tasa de interés. Si no pueden ser diferentes, no pueden ser distintos, sino que tanto el tiempo en el cual está expresado el pago que vamos a realizar por el préstamo o cualquier ejercicio que estemos desarrollando, debemos expresarlo de igual manera o en la misma frecuencia que tenemos la tasa de interés. Entonces acá tenemos algunas definiciones respecto a tasas de interés. Entonces, por ejemplo, tenemos la tasa nominal, es aquella que se calcula con base en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta solo el capital invertido. Entonces, la tasa nominal, que ya también vamos a hacer algún tipo de ejercicio relacionado con la conversión de tasas. Tenemos la tasa periódica, que corresponde al periodo de composición. Entonces, por ejemplo, puede ser un día, puede ser un mes, bimestre, trimestre, semestre, como lo miramos en la diapositiva anterior, donde nos expresa en diferentes frecuencias de tiempo el momento en el cual está expresada la tasa de interés. Y tenemos la tasa efectiva, que nos muestra el costo o rendimiento efectivo de un periodo financiero. Entonces, la tasa efectiva generalmente es anual, entonces nos muestra cuál es el costo si estamos solicitando un préstamo y debemos responder o asumir al costo que nos genera el préstamo este dinero, o el rendimiento en caso de que seamos inversionistas y hayamos depositado nuestros recursos en algún portafolio financiero y pues nos genere algún tipo de rendimiento. Entonces, en este caso, sería la tasa efectiva anual respecto al costo o respecto al rendimiento que nos genera el producto financiero a que estemos asociados. Listo, entonces ya pues aclaramos algún tipo de conceptos relacionados con qué es interés simple, qué es interés compuesto, y también algo relacionado con las tasas de interés y las conversiones de las tasas, ¿no? Entonces, ahora vamos a intentar realizar algo más aplicado, más operativo relacionado con la comprensión de estos conceptos. Entonces tenemos los siguientes elementos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Pues claro, ok. ¿Sí me están escuchando? Vale, a ver, la manito. Listo, entonces, acá tenemos un texto, un contexto, pues, para desarrollar un ejercicio en que nos dice que es un beneficio que se adquiere del dinero prestado, es una ganancia, ¿no? Que hace referencia a lo que conocemos como interés. Entonces nos dice, el señor Diego Pérez deposita 1 millón de pesos en un fondo de inversión que reconoce el 10% anual con capitalización trimestral vencida. ¿Cuál será el valor acumulado al final del segundo año? Entonces, acá pues tenemos ya las variables ya resumidas. En este caso, pues sabemos que el capital es 1 millón de pesos, es decir, el dinero que se deposita al inicio, o también lo podemos denominar como valor presente, BP, o en algunos solamente la P, ya depende del autor o el libro en el cual estemos consultando.
pero pues en este caso lo vamos a denominar como capital. Tenemos la tasa nominal anual, que en este caso es un 10%, y la tasa periódica, ¿no? Entonces, en este caso, la tasa periódica es 2.5%, por ciento, y nos dice que es un plazo de 8 trimestres, ¿no? Son 8 trimestres, dado que nos están solicitando que averigüemos o calculemos el valor acumulado al final del segundo año. Y en este caso, el enunciado nos indica que es una capitalización trimestral vencida, ¿no? Entonces, si son trimestres, ¿cuántos trimestres hay en un año? ¿Quién sabe? Listo, hay 4, ¿no? Hay 4 trimestres, pero como nos dice que en un segundo año, entonces lo vamos a eh, duplicar, ¿no? Entonces, en este caso, por eso el plazo nos indica que son 8 trimestres, dado que son 2 años, ¿no? Son 2 periodos anuales, entonces por eso se indica que son 8 trimestres para poder pues, realizar el cálculo, en este caso del ejercicio, y poder evidenciar cuál es el valor acumulado al final del segundo año. Listo, acá pues tenemos la expresión porcentual del interés, como lo mencionábamos en la hoja anterior. Entonces nos dice que la tasa de interés es la expresión porcentual del interés y representa la tasa de retorno arrojada por una determinada suma de dinero durante un lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces es el porcentaje, ¿no? Entonces cuando decimos el interés, y lo representamos en términos porcentuales, hacemos referencia a la tasa de interés, ¿no? Que es la expresión porcentual de ese interés, es decir, ya de forma numérica, ya saber específicamente cuál es el costo que debo asumir o cuál es el rendimiento que voy a obtener de las diferentes transacciones, ya sea si soy deudor o si soy acreedor de algún tipo de préstamo, o también si decidido invertir en un portafolio financiero, cuál va a ser el rendimiento que debo obtener. Entonces, en ambos casos tenemos la tasa de interés dependiendo de el rol o la situación que estemos afrontando. Entonces, 12% anual, entonces lo expresamos en términos decimales, lo dividimos en 100 y sería expresado como 0,12. 6% semestral, entonces 0,06. Entonces, para que también tengamos en cuenta cuando vayamos a realizar o a reemplazar, ya sea en Excel o ya sea de manera manual, cuando vayamos a expresar en términos decimales una tasa de interés, en este caso, eh, por ejemplo, el 12%, en este caso se le antepone un 0, coma, y el número que hace referencia a la tasa, en este caso sería 12, entonces quedaría 0,2 expresado en decimales. 6%, entonces sería 0,06. mm, Dado que solamente tiene un entero, entonces por eso se antepone 0, coma y un 0 para las tasas de interés que tienen solamente un número entero. De igual manera, 4% cuatrimestral, 0,04, 3 de igual manera, 0,03, 2% bimestral, 0,02, 1% mensual, 0,01 y en este caso diario, entonces 0,033, entonces 0, anteponemos dos ceros y continuamos con el número o la tasa que tenemos, ¿no? 0,33. Entonces, la idea es poder expresar correctamente las tasas, tanto en términos porcentuales como también expresarlos en decimales, para pues evidenciar que cuando, por ejemplo, nos dicen 0,06, estamos haciendo referencia a que es un 6%, o si nos dicen 0,02, entonces también saber que en la equivalencia, en términos porcentuales, estamos haciendo referencia a que es 2%, ¿no? Entonces, la idea es poder irnos acostumbrando, irnos acoplando, ir interiorizando pues, los diferentes conceptos relacionados con el manejo de la tasa de interés. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Mucho gusto, Buenas Jensi noches. Niño.
Tutor, ¿en qué parte de explicación va en el Excel? Llegué un poquito tarde, acabé de llegar del trabajo. Para Ok. poder seguir, ¿en qué parte vas del Excel? Sí, sí está Eh, resolviendo el ejercicio. en el momento estamos revisando temas de conceptos y posteriormente vamos a hacer ejercicios relacionados con conversión de tasas o también de interés simple y compuesto. Sí, más adelante vamos a ya empezar esa parte aplicada o la parte operativa. Listo, entonces acá pues tenemos nuevamente el planteamiento del ejercicio inicial, donde nos dice que el señor Diego Pérez deposita 1.000.000 de pesos en un fondo de inversión que reconoce el 10% anual con capitalización trimestral vencida. ¿Cuál será el valor acumulado al final del segundo año? Listo, entonces el capital, que es el valor actual o el valor presente, 1.000.000 de pesos, la tasa nominal anual un 10%, la tasa periódica un 2,5%, y en este caso el plazo son 8 trimestres, dado que se indica que es una capitalización trimestral vencida, pero se solicita conocer cuál es el valor acumulado al final del segundo año, ¿no? Entonces, en este caso serían 2 años, pero expresados en trimestres, tendríamos 8 trimestres en este caso. Entonces acá tenemos, ¿no?, los intereses liquidados que no se suman. En este caso, cuando hacemos referencia al interés simple, los intereses liquidados no se suman periódicamente al capital, es decir, los intereses no generan más interés. Entonces, esta es la característica que mencionábamos respecto al interés simple, en donde evidenciamos acá en el diagrama de flujo. En la parte inicial tenemos que comienza con el depósito, que son el 1.000.000 de pesos, en este caso es el valor presente, que lo identificamos con la variable P, y tenemos a lo largo de los 8 trimestres el mismo interés, ¿sí? Entonces tenemos un interés lineal, un interés constante, para finalmente obtener el valor futuro, ¿no? Entonces acá tenemos la fórmula para poder calcular ese valor futuro, ese valor final, o el valor al terminar los 8 trimestres o el plazo que estemos evidenciando como tal. También tenemos la tasa aquí en el flujograma, que es trimestres, es una tasa de 2,5%, y la cual pues nos va a permitir reemplazar en la fórmula que observamos acá para obtener finalmente ese valor futuro, ese valor acumulado al finalizar los 8 trimestres. Listo, entonces tenemos la fórmula, que es la siguiente. Nos dice que es BF, valor futuro, o en algunos casos solamente está la F, o el monto futuro. Sin embargo, pues podemos identificar e ir asociando cuando vemos esta variable, o dependiendo de la denominación que tengamos, poderla asociar que está haciendo referencia al valor futuro o al finalizar del periodo. Nos dice que es igual a BF. BF es el valor presente. En algunos casos solamente está la P. Ya, pues depende del tipo de autor que estemos trabajando. Por uno más I, que la I es la tasa de interés que estemos trabajando, y N, que en este caso serían los periodos o el plazo que estamos trabajando, o que nos da el ejercicio como tal, ¿no? En este caso, pues serían los 8 trimestres para poder reemplazar en la fórmula que estemos trabajando. Y también podemos calcular el interés, ¿no? El interés que vamos a pagar o que debemos asumir respecto a este ejercicio, esta transacción. Y nos dice el interés, o representado con la variable I, es igual a BP, BP que es el valor presente, por 1 por I, que es la tasa, por N, que sería el plazo o el tiempo en el cual pues está pactado el pago de este ejercicio, de esta transacción. Listo, entonces acá tenemos el reemplazo de la fórmula, ¿no? Entonces, lo que habíamos indicado. Entonces, tenemos acá los datos correspondientes al ejercicio que hace un momento hice lectura. Entonces, por ejemplo,
Entonces reemplazamos. Acá tenemos en la barra de fórmulas el reemplazo de la fórmula, el reemplazo de los valores respecto a la fórmula. Entonces nos dice que valor futuro es igual el valor presente, que en este caso es 1.000.000 de pesos. Entonces ya lo tengo acá digitado por, abrimos paréntesis, uno más, la tasa, que en este caso es 2.5%, pero expresado en decimales nos quedaría 0,025 por n, que en este caso serían los 8 trimestres en los cuales está expresado el tiempo en el cual pues voy a recibir el rendimiento como tal. Entonces así se reemplazaría la fórmula para conocer o calcular el valor futuro que voy a obtener teniendo en cuenta los datos que me da el ejercicio. Entonces, en este caso nos dice que el valor futuro es 1.200.000 pesos, que pues va a obtener teniendo en cuenta pues las variables que nos da el ejercicio como tal. Y ya para calcular el interés, entonces lo aplicamos de la siguiente forma. Entonces, el interés es igual al valor futuro, al valor presente, o el capital, en este caso que es 1.000.000 de pesos, por la tasa, que en este caso en decimales es 0,025, por el n, que son los 8 trimestres, ¿no? Entonces, ahí tendríamos reemplazado para calcular cuál es el interés que debemos asumir o que tendríamos que pagar o que recibiríamos en caso de que estuviéramos esperando el rendimiento como tal de la inversión. En este caso, pues nos dice que el interés son 200.000 pesos, ¿no? Entonces, ese es el interés que estaríamos recibiendo por la inversión que estamos realizando, teniendo las condiciones que nos expresan aquí en este ejercicio. Listo, entonces, ahora respecto al interés compuesto, entonces nos dice que en este caso se suman periódicamente los intereses más el capital, es decir, los intereses sí generan más intereses, a diferencia del interés simple, cuando observábamos que en la línea de tiempo el interés es lineal, es decir, que siempre va a ser un interés constante, igual durante todos los periodos. En este caso, pues tenemos el mismo valor presente al inicio en el punto cero, que es 1.000.000 de pesos, pero a medida que vamos transcurriendo en los trimestres, va a incrementar el capital, va a incrementar el interés que debemos asumir respecto a esa situación que estamos afrontando como tal. Entonces, esa sería, digamos, la característica principal y diferencia tanto en el interés simple como en el interés compuesto. Entonces, vamos a aplicar la siguiente fórmula para calcular el valor futuro, en este caso para el interés compuesto. Entonces, tenemos el valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa elevado a la n, ¿sí? Elevado al tiempo o al plazo en el cual pues hemos pactado para responder por esta situación financiera. Listo, entonces vamos a mirarlo en Excel. Entonces acá pues tenemos el cálculo, ya la aplicación de la fórmula. Entonces lo aplicamos de la siguiente fórmula, de la siguiente forma. Entonces el capital es 1.000.000 de pesos por, que es el valor presente, por, abrimos paréntesis, uno más, la tasa de interés, que en este caso es 0,025 expresado en decimales, cerramos el paréntesis y lo elevamos al número de periodos, que en este caso pues son 8 trimestres, entonces lo elevamos a la 8 y pues obtenemos el valor futuro que vamos a recibir en caso de que aceptemos las condiciones relacionadas con el interés compuesto. Entonces tenemos el valor y la aplicación de la fórmula respecto al interés compuesto como tal. Listo, entonces eso sería el ejercicio en este caso, en el que podemos evidenciar la aplicación y el cálculo tanto del valor futuro para el ejercicio como tal, de igual manera en los ejemplos de interés simple y también cuál es la diferencia respecto al interés compuesto, ¿no? Entonces el interés simple no acumula los intereses durante el desarrollo del ejercicio o el préstamo o los rendimientos que nos va a generar, sino que
tiene unos intereses constantes o iguales o lineales durante todo el plazo que hayamos pactado. A diferencia del interés compuesto, que en este caso, pues como observamos en la gráfica, se inicia con un valor respecto a los intereses, pero a medida que vayamos transcurriendo en los trimestres, va a ir incrementando estos intereses, pues generando un costo mayor respecto a lo que nos genera el interés simple, ¿no? Dado que pues va a ir generando intereses sobre intereses y por ende observamos que los intereses en este caso pues van a ir incrementando periodo a periodo. Listo, entonces, ¿es claro hasta el momento? Sí, profe, es claro. Ok. Listo, entonces ahora vamos a mirar otro tipo de ejercicios relacionados con la conversión de tasas, que es otro de los temas importantes relacionados con la tarea que estamos desarrollando, mm, correspondiente a la tarea número 2. Listo, ¿me confirman si están visualizando el Excel? Sí, profe, sí se ve. Ok. Listo, entonces la idea es poder realizar algunos ejercicios de conversiones de tasas de interés, pues para evidenciar cuál es la fórmula o la manera de poder realizar la conversión como tal, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con el ejemplo de convertir tasas periódicas a tasas nominales. Entonces, tenemos el primer ejemplo donde observamos una tasa periódica, tenemos cómo está expresado o en qué frecuencia está expresada esa tasa periódica. En un año, cuántos periodos tiene o está representada esa tasa. Tenemos la fórmula para poder aplicar y convertirla a la tasa a la que queremos expresarla. Tenemos la nueva tasa, ya una vez aplicada la fórmula, y posteriormente pues tenemos cómo está expresada esa tasa que pues posteriormente vamos a convertir. Listo, entonces tenemos la primera tasa periódica, que en este caso es un 2%, nos dice que es una tasa mensual vencida. Y en un año, pues, tenemos 12 periodos, ¿no? Entonces, está expresada en un año. Y pues, por ende, en meses serían, en este caso, 12 periodos. La fórmula para convertir este 2%, que es periódica, convertirla a una tasa nominal, entonces nos dice que es el porcentaje, bueno, la tasa nominal, que es la que vamos a calcular o que queremos hallar, es igual a la tasa periódica por n, que n pues sería el tiempo o el plazo que pues tenemos expresado de acuerdo a la tasa periódica o la frecuencia de tiempo en un año. En este caso, pues lo representamos como n. Listo, entonces la fórmula para calcularla, entonces la tenemos clara y el reemplazo, es decir, aquí en la columna donde está la tasa nominal, entonces vamos a reemplazarla, en donde simplemente lo que vamos a hacer es tomar la tasa periódica, que en este caso es el 2%, lo multiplicamos por 12 periodos, que en este caso sería n, para calcular o convertir la tasa periódica a una tasa nominal. Entonces sería 2% por 12 periodos que tenemos en un año. Y en este caso, pues nos daría 24% anual nominal vencido, ¿no? Entonces, en este caso,
Ya convertimos y sabemos que una tasa periódica de 2% mensual vencida equivale a 24% anual nominal vencida, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, es muy sencillo, simplemente multiplicar la tasa periódica que tengo por el número de periodos que están expresados en un año o que hay en un año de esa tasa y nos daría como resultado la tasa nominal como tal. Listo, entonces tenemos otro ejemplo, entonces nos dice que es una tasa periódica de 5% y está expresado en trimestres vencidos, ¿sí? Entonces, en un año hay 4 trimestres, ¿eh? Como lo miramos en las diapositivas de las equivalencias de cuántos periodos hay en un año, en este caso, si hacemos referencia a trimestres, pues evidenciamos que en un año hay 4 trimestres. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula que observamos en la parte, en el ejercicio anterior. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar la tasa periódica, que en este caso es el 5%, por n, que serían 4 trimestres en un año, y nos daría la tasa anual trimestral vencida, ¿no? Entonces, en este caso, nos da 20%, es decir, que una tasa periódica de 5% trimestral vencida es equivalente a una tasa nominal de 20%, que en este caso se expresa en trimestres vencidos. Listo, entonces es sencilla la fórmula de convertir una tasa periódica a una tasa nominal. Simplemente multiplicamos la tasa periódica que tenemos por el número de periodos y allí pues obtendríamos como resultado la tasa nominal. Entonces, ¿es claro? ¿O hay alguna pregunta respecto a esta tasa nominal o a la tasa periódica nominal? Está claro, profe. Ok, listo, entonces continuamos. Seguimos con otra forma de convertir o realizar una conversión, en este caso de una tasa nominal a una tasa periódica, es decir, lo contrario de lo que hicimos en el primer ejercicio, ¿no? En el primer ejercicio teníamos una tasa nominal y las convertimos, una tasa periódica y las convertimos a nominal. Ya en el segundo vamos a tener una nominal y la vamos a convertir a una tasa periódica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos en este caso un 24%. Aquí lo vamos a expresar en semestres, semestres vencidos. Y sabemos que en un año pues hay 2 semestres. Entonces por eso n, en este caso para el primer ejercicio son 2, porque en el año pues hay 2 semestres. La fórmula para calcular o convertir una tasa nominal a periódica es la siguiente, ¿no? Entonces tenemos la tasa periódica, que es porcentaje PER, que es la tasa periódica a la que queremos llegar, es igual a el porcentaje de la tasa nominal sobre n, es decir, sobre el número de periodos que tengo pues para poder realizar la conversión. Reemplazamos, entonces acá en la casilla que dice tasa periódica, entonces simplemente realizamos la división, vamos a tomar 24%, que es la tasa nominal, y lo dividimos sobre el número de periodos, que en este caso es 2, y nos daría una tasa periódica de 12% semestral vencido, ¿no? Entonces en este caso hacemos la equivalencia que una tasa nominal de 24% semestral vencido es equivalente a una tasa periódica de 12% semestral vencido, ¿no? Entonces simplemente también es muy sencillo. Dividimos la tasa nominal en el número de periodos que tenemos y nos daría como resultado la tasa periódica, en este caso expresada en la frecuencia que pues tendríamos en el ejercicio. Seguimos con una tasa nominal de 36%.
que aquí pues tenemos una tasa diaria vencida, que es como está expresada la frecuencia de esta tasa. Y sabemos que en el año hay 360 días, ¿no? Entonces lo tomamos como año comercial y por ende son 360 días. Entonces aplicamos la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior. Realizamos la división de la tasa nominal sobre el número de periodos que tenemos. En este caso, pues sería 36% sobre los 360 días, que sería lo correspondiente a n, y nos arrojaría el resultado de la tasa periódica, en este caso diarias vencidas, que sería como resultado 0,10%, ¿no? Entonces, es decir, que una tasa nominal del 36% diaria vencida es equivalente a una tasa periódica de 0,10% diarias vencidas. Entonces, es bastante sencillo la aplicación de estas conversiones, tanto de periódica a nominal como de nominal a periódica, ¿no? Entonces, en la periódica a nominal, lo que hacemos es multiplicar los periodos por la tasa, y de nominal a periódica lo que hacemos es dividir la tasa nominal dividida en el número de periodos que tenemos, ¿no? Entonces, eh, esa sería pues como la clave o el punto de diferencia que hay entre estas dos conversiones, teniendo en cuenta los tipos de tasas. Listo, entonces, ¿es claro? ¿Alguna pregunta respecto a tasa nominal a periódica? Profe, una pregunta. ¿Uno cómo sabe qué tipo de tasa es la tasa periódica? ¿Sí me hago Ah, ok, entender? pues Sí, que no entiendo bien esa parte. Porque como ahí en la tasa nominal a periódica, por ejemplo, en la mm, parte donde dice tasa nominal 24%, ahí aparece al sí. lado un tipo de tasa y después en la otra parte aparece otro tipo de tasa. Entonces, no entiendo esa parte. Ok, Ujú. generalmente cuando hablamos de nominal siempre lo expresamos en un año. Entonces, generalmente siempre está anual, anual semestral vencida o anual diaria vencida. Entonces siempre va a tener como esa denominación para poder identificar si hacemos referencia a una tasa nominal que está acompañada de ese término anual. En cambio, las periódicas simplemente dicen semestrales o mensuales o trimestrales o diarias, ¿no? Entonces es con un periodo más pequeño dentro del año, a diferencia de la nominal que pues lo estamos expresando en el año. Entonces esa es como la diferencia o la característica que nos permite pues diferenciar la tasa tanto nominal como periódica. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, entonces continuamos con otro tipo de conversiones. En este caso, pues vamos a mirar cómo podemos obtener una tasa periódica o tenemos una tasa periódica y la vamos a convertir a una tasa efectiva, ¿no? Una tasa efectiva anual. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una tasa periódica de 2%. En este caso, la identificamos como un 2% mensual vencida. Ya pues sabemos que en el año existen 12 meses, entonces por eso n es igual a 12. Y tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula para poder convertir la tasa de periódica, pasarla a efectiva anual. Entonces, en este caso, la fórmula nos dice lo siguiente. Entonces, la tasa efectiva anual, que la vamos a identificar con las letras EA, que es efectiva anual, es igual a lo siguiente. Entre paréntesis o abrimos paréntesis, uno más, la tasa periódica, cerramos paréntesis y lo elevamos, es decir, este símbolo, que es como un gorrito, es elevado a la n menos 1, ¿sí? Entonces, n menos 1, que n sería el número de periodos que tenemos en el ejercicio, y le restamos 1 al finalizar de la aplicación de la fórmula. Entonces, lo reemplazamos de la siguiente manera. Entonces, sería
igual o más, abrimos paréntesis, en este caso es 1 más la tasa periódica, que en este caso sería el 2%, entonces seleccionamos la celda donde se encuentra el 2%, cerramos el paréntesis, elevamos con el símbolo de exponente y seleccionamos n, ¿no? En este caso n es 12, entonces seleccionamos la celda donde se encuentra el 12, que es el número de periodos, y le restamos 1 para ya completar lo correspondiente al reemplazo de la fórmula. Entonces, en este caso, nos da una tasa efectiva de 26,82% efectivo anual, es decir, que una tasa periódica de 2% mensual vencida es equivalente a una tasa efectiva anual de 26,82%, teniendo en cuenta, pues, las características que nos da el ejercicio para poder realizar la conversión. Listo, entonces seguimos con otro ejemplo en donde tenemos una tasa periódica de 5%. En este caso, pues es trimestral vencida. Y ya como lo observamos, en un año, pues hay 4 trimestres. Entonces, por eso n es igual a 4 para este ejercicio como tal. Reemplazamos utilizando la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, en donde tenemos aquí el reemplazo como tal. Entonces, más o igual, abrimos paréntesis, 1 más la tasa periódica, que en este caso pues sería el 5%, entonces seleccionamos la celda donde se encuentra ese 5%, cerramos paréntesis, elevamos con el signo de elevar, que en este caso es el gorrito. Ustedes lo pueden ubicar en insertar símbolos, ahí pueden ubicarlo, o también lo pueden consultar en Google, y ahí le dan copiar y pegar y lo pegan dentro de la fórmula. Lo elevamos a la n, en este caso sería 4, porque son 4 trimestres, en este caso en el año, y le restamos 1 para que nos dé lo correspondiente a la tasa efectiva anual. Y el resultado nos da un 21,55% efectivo anual, es decir, que una tasa periódica de 5% trimestral vencida es equivalente a una tasa 21,55% efectivo anual. ¿Sí? Entonces, ya obtenemos la conversión de una tasa periódica efectiva. Aquí pues debemos aplicar la fórmula, dado que pues no podemos simplemente multiplicar o solamente dividir, sino aplicar la fórmula para convertir una tasa periódica a una tasa efectiva anual. Entonces, no sé si es claro, ¿alguna pregunta respecto a la tasa periódica efectiva? No, profe, todo está claro. Ok. Y tenemos la conversión de una tasa anual a una tasa periódica, ¿no? Es decir, una tasa efectiva anual para obtener una tasa periódica aplicando la siguiente fórmula. Entonces, en este caso tenemos una tasa anual del 24% efectivo anual. Y nos indica, entonces vamos a tener 2 periodos de esa tasa efectiva anual. Dado que pues la tasa periódica la expresamos en una frecuencia menor que la efectiva anual, entonces vamos a convertirla a semestral, entonces por ende nos indica que son 2, ¿no? Porque en un año pues hay 2 semestres. Y la aplicamos con la siguiente fórmula. Entonces la fórmula para convertir una tasa efectiva anual a una periódica es la siguiente. Entonces la tasa periódica es igual, abrimos paréntesis, 1 más la tasa efectiva anual que tenemos en la primera columna. Cerramos paréntesis, elevamos con el signo que ya conocemos para elevar. Abrimos paréntesis, 1 sobre n, que en este caso n sería 2. Y cerramos paréntesis y restamos 1, ¿no? Que sería la fórmula para calcular la tasa anual a periódica.
y el reemplazo pues quedaría de la siguiente manera. Entonces, más o igual, abrimos paréntesis, 1 más la tasa anual, que en este caso sería el 24%. Entonces seleccionamos la celda donde se encuentra la tasa efectiva anual. Cerramos paréntesis, elevamos con el signo de gorrito. Abrimos paréntesis, 1 sobre n, que en este caso n sería 2. Entonces nos ubicamos en la celda donde se encuentra el 2. Cerramos paréntesis y le restamos 1 para de esta manera pues completar todo el reemplazo de la fórmula como tal. Listo, entonces en este caso tenemos un resultado de una tasa periódica de 11,36% semestral vencida. Es decir que una tasa efectiva anual de 24% corresponde o es equivalente a una tasa de 11,36% periódica semestral vencida. Listo, entonces en esta también hay que aplicar la fórmula, una fórmula pues diferente a la anterior. En este caso pues no es solamente multiplicar o dividir, sino debemos aplicar la fórmula para convertir de una tasa anual, convertirla a una tasa periódica como tal. Entonces, ¿es claro? ¿Alguna pregunta respecto a estos ejercicios de conversión de tasas? Es claro, profe. Es claro, profe. Ok. Listo, entonces vamos a mirar rápidamente esos ejercicios de interés simple y compuesto, que pues son muy sencillos, ¿no? Son muy sencillos en cuanto a la aplicación de las fórmulas. Y el primero de ellos nos dice lo siguiente. Entonces nos dice calcular el interés simple que produce un capital de 1.500.000 pesos en 12 meses a un 4% mensual. ¿Sí? Entonces tenemos el enunciado y pues vamos a ir extrayendo las variables y los datos correspondientes para poder reemplazar finalmente la fórmula. Entonces, ¿qué nos solicita el ejercicio, no? Calcular el interés. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos calcular. Por eso aquí tenemos la variable i, que es el interés, la que representa el interés. Lo tenemos con un signo de interrogación porque es lo que requerimos calcular. Tenemos el capital, que es 1.500.000 pesos, o también podemos reemplazarlo con P, o podemos BP, que es el valor presente. En este caso, pues lo representamos con la letra C, que es el capital. Tenemos en este caso la tasa de interés, que es el 4% mensual, y representado en decimales se quedaría como 0,04. Y tenemos T, que son el tiempo, o también lo podemos encontrar como N, que para este ejercicio serían 12, ¿no? 12 meses. Reemplazando en la fórmula para conocer el interés que va a producir ese capital durante el tiempo expresado pues en la tasa que tenemos. Entonces tenemos el capital por la tasa por el tiempo, que sería pues la fórmula que vamos a reemplazar. Entonces lo reemplazamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces el capital sería 1.500.000 pesos por el interés, que es el 4% o 0,04 por n o t, que en este caso sería 12, y ya obtendríamos el reemplazo de la fórmula para calcular el interés que se generaría con ese capital, el tiempo y la tasa que tenemos en el ejercicio. En este caso sería 720.000 pesos y nos dice que el interés que genera un capital de 1.500.000 pesos en 12 meses al 4% mensual es de 720.000 pesos. ¿Sí? Entonces, sencillo. Si tenemos pues todos los datos, podemos reemplazar en la fórmula y de acuerdo a lo que nos solicitan, pues podríamos dar respuesta pues de manera muy rápida.
Tenemos un ejercicio número 2. En donde nos pide lo siguiente: calcular el interés simple que produce un capital de 900.000 pesos en un año a un 6% mensual. Sí, entonces también tenemos la interrogante de calcular el interés que se puede generar con esos datos y con esas especificaciones que nos da el ejercicio. Contamos con un capital de 900.000 pesos, una tasa de interés de 6% o 0,06, y tenemos una T, el tiempo o N, que en este caso, como nos dice que es un año, pero la tasa está expresada en meses, entonces lo ubicamos expresado en la misma frecuencia de la tasa. Entonces, en este caso serían 12 meses que están comprendidos en un año. Reemplazamos en la misma fórmula del ejercicio anterior, entonces tenemos el reemplazo de la siguiente manera, ¿no? El interés generado es igual al capital, es decir, 900.000 pesos, por la tasa, que en este caso es 0,06, por T, que sería el tiempo, que serían 12 meses, y tendríamos el resultado, que en este caso sería 648.000 pesos. Entonces nos dice el interés que genera un capital de 900.000 pesos en un año a un 6% mensual es de 648.000 pesos, teniendo en cuenta pues los datos que nos suministra el ejercicio como tal en la parte superior. Listo, entonces ahora vamos a mirar algunos ejercicios de interés compuesto, ya con las variables que seguramente conocemos o con otro tipo de variables o denominaciones. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio número 1 nos dice que pues el BF, como ya lo conocemos, es el valor futuro. Para calcular el valor futuro tenemos la siguiente fórmula. Tenemos el capital o el valor presente, que también lo podemos encontrar de esa manera, por 1 más la tasa elevado a la n, que n en este caso pues es el tiempo. Como lo miramos en el interés simple, utilizamos n y en el interés simple lo nombramos como t. Entonces ya sabemos que es el tiempo, lo podemos encontrar como t, lo podemos encontrar como n, o algunos p, que son los periodos. Entonces, pues para que vayamos familiarizándonos con las diferentes variables que podemos encontrar de una misma denominación, ¿no? Entonces, en este caso lo vamos a denominar como n. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Calcule el monto de capital inicial de 1.200.000 pesos durante 2 años a una tasa anual de 16%. Entonces tenemos acá los datos. El capital, que es 1.200.000 pesos. Tenemos el interés, que es el 16% anual, efectivo anual. Y tenemos n, o el tiempo, que en este caso nos dice que son 2 años. ¿Sí? Entonces ya tendríamos aquí los datos para reemplazar en la fórmula que visualizamos en la parte superior. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Entonces tenemos igual o más el capital, que en este caso es 1.200.000 pesos, por 1 más la tasa de interés, que es el 16%, cerramos paréntesis y elevamos con el signo que ya conocemos, y lo elevamos a el tiempo, ¿no? En este caso, pues serían 2 años, entonces por ende seleccionamos el 2 para reemplazar directamente la fórmula. Entonces nos dice lo siguiente: el monto final que se obtendría si capitalizo 1.200.000 pesos a 2 años a una tasa anual de 16% es de 1.614.720 pesos. Entonces sería el resultado que obtendríamos dando respuesta a ese valor futuro o a ese monto que obtendríamos al finalizar de los 2 años, teniendo en cuenta el capital y teniendo en cuenta la tasa que nos suministra el ejercicio como tal. Y un siguiente ejercicio. Entonces, el enunciado nos dice lo siguiente:
Un banco paga los depósitos que recibe del público a una tasa del 3% con capitalización mensual. ¿Qué monto se habrá acumulado con un capital de 600.000 pesos durante 9 meses? Entonces, también la idea es calcular ese valor futuro o ese monto que se obtendría una vez transcurran el tiempo que está relacionando en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, tenemos un capital de 900.000 pesos, tenemos una tasa de interés de 3% y tenemos un N, que en este caso sería 9%, en 9 meses, perdón, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Entonces ya tendríamos las variables identificadas para poder reemplazar en la fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior. Entonces, el valor futuro lo calculamos reemplazando de la siguiente manera. Entonces, tenemos el valor presente o el capital, que en este caso es C, lo representamos como C. 900.000 pesos, entonces seleccionamos, entonces igual o más la celda donde se encuentra los 900.000 pesos por, abrimos paréntesis, uno más, el interés, que en este caso sería el 3%, entonces seleccionamos la celda donde se encuentra ubicada el 3%, cerramos paréntesis, elevamos a el número de periodos, que en este caso sería 9 periodos, 9 meses, entonces tanto la tasa como los periodos están en la misma frecuencia, en meses, entonces por ende ya obtendríamos el resultado de esa capitalización. Entonces, en este caso nos da un valor futuro de 1.174.296 pesos. Y en la interpretación, pues tendríamos el monto final que se obtendría si capitalizo 900.000 pesos a 9 meses a una tasa mensual de 3%, es de 1.174.296 pesos. Dice entonces, ¿alguna pregunta respecto a estos ejercicios de interés simple, interés compuesto? Pues claro. Está claro, profe. Ok. Listo, entonces, pues esta es la temática correspondiente a las cifras de curso de complejidad en relación con estos elementos principales que corresponden a la tarea número 2 de análisis de operaciones financieras. Entonces, recordemos que la actividad cierra el próximo 17 de marzo, entonces para que tengan presente la entrega de sus plantillas de manera oportuna, de manera puntual. También solicitar la retroalimentación de sus tutores, digamos, en los tiempos que correspondan a través del foro de trabajo colaborativo, pues para que también tengan presente que pues por ahí es el medio de comunicación y pues que sus tutores van a estar ahí de manera atenta pues para dar respuesta también de manera oportuna en caso de que ustedes soliciten la retroalimentación durante los tiempos establecidos para la presentación de la tarea. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a la temática que abordamos en esta CIPAS de curso de complejidad. Tutor, buenas tardes. No, a mí me quedó claro todo. Quisiera preguntar si hay asistencia. Directamente con el ingreso a Teams se genera la asistencia. De igual manera, si ustedes pueden tomar la captura de pantalla de la asistencia y se la envían a su tutor, al tutor que les tengan asignado, pues lo pueden tomar como evidencia de la asistencia a la sesión del curso de complejidad. Listo, recuerden que también tienen a disposición las grabaciones de las IPAs, tienen a disposición la grabación de la web conferencia donde se explicó el desarrollo de la plantilla, pues para que tengan presente que tienen a disposición la grabación para el desarrollo del ejercicio. Y pues, como les mencioné, en caso de que tengan dudas, inquietudes, pues pueden solicitar la retroalimentación a sus tutores, ya sea por el foro de trabajo colaborativo, también a través de Teams, pueden contactarlo también directamente por ese medio.
Muchas gracias, tutor. Listo, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por la asistencia. Próximamente pues le estará enviando la siguiente invitación para la próxima CIPAS correspondiente a la siguiente tarea. Entonces, de igual manera la webconferencia, la CIPAS de curso, pues para que estén atentos a sus correos y también a los grupos de Teams, que allí se les va a estar comunicando las fechas, pues para que ustedes tengan presente la convocatoria de estas actividades. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Que tengan buen resto de tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, profe, igualmente.